Bien, habíamos quedado en esta parte donde señalábamos las características generales en cuanto a lo que era la forma en cómo podemos clasificar los leucocitos y hablábamos de los granulocitos y los agranulocitos. Señalábamos que lo más importante en cuanto a número, en cuanto a presencia, eran los neutrófilos, que ocupaban cerca del 60-70%, y los linfocitos, que ocupaban el otro 20-30%. Señalábamos también que hay cambios en el hemograma que son observables ante condiciones de infección o reacciones ante ciertos fenómenos patológicos. Por ejemplo, ante infecciones bacterianas veíamos que los neutrófilos aumentaban importantemente su porcentaje, los linfocitos los encontramos aumentados en condiciones de infecciones virales, y los eosinófilos lo encontramos principalmente aumentados también cuando el cuerpo está enfrentando reacciones alérgicas o infecciones por parásitos. Entonces, eso en términos generales. Siempre también tener presente que las condiciones de aumento están en función de lo que corresponde el límite superior del rango normal. Es decir, ya cuando supera el 70% estamos en condiciones de neutrofilia, en valores sobre el 30% linfocitosis, pero valores superiores es 35, 40%, y ya estamos altos. Ninguno de ellos implica un dominio global de todo lo que implica toda la formulación, sino que son porcentajes que se van saliendo dentro del rango, ¿ya? Entonces eso para tenerlo presente. Y otro aspecto también importante es que estas 6.000, 10.000 y 10.000 células por milímetro cúbico siempre están dentro de este porcentaje. Si se fijan, no explican más allá del 1% del volumen sanguíneo total. Así que esos también son elementos a considerar. Eh, de los granulocitos, eh, recordar que son granulocitos por la cantidad de gránulos que tienen en su citoplasma. Estos granulocitos tenemos los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, y deriva su nombre en función de la afinidad tintorial a la cual tienen los gránulos que en ellos tenemos. Estos gránulos generalmente corresponden a enzimas, son a veces lisosimas, la mayoría de ellos, y algún otro compuesto que va a cumplir la función de digerir dependiendo del rol que vayan a estar cumpliendo estas células. Pero básicamente son elementos de digestión o que va a permitir destruir el agente injuriante, ¿ya? Agente injuriante, le vamos a decir, a las bacterias, a los virus, o eventualmente a los parásitos o algún cuerpo extraño. Entonces, esto es, digamos, básicamente lo que nosotros vamos a estar reconociendo. Acá tenemos el examen, como se ve en un frotis, y se entenderá también que esto es consecuencia de tinciones especiales que permiten verlo, pero en realidad no son tan abundantes, especialmente estos que son muy escasos. Y aquí entonces es como tenemos destacado el número del grupo de los granulocitos. Estas células en general son células más bien de las más grandes que tienen las células blancas, y estamos hablando de medidas que van a estar alrededor de los 18 micrones, entre los 15 y los 20 micrones por lo regular. Entonces, ese, digamos, lo que uno va a estar viendo en cuanto a reconocer la extensión. Son células que se caracterizan por tener sus núcleos más bien lobulados, y eso también es un sello que marca cierta identidad. En el caso de los neutrófilos, eh, otro nombre que se le da al neutrófilo es polimorfo nuclear neutrófilo. Entonces eso también es algo que hay que tenerlo presente. Y se debe a esta diversidad de aspectos que puede adquirir el núcleo. En realidad siempre hay que tener presente que esto es un solo núcleo, ya no son tres núcleos. Es un solo núcleo que tiene ciertas estrangulaciones que hace que se vean como multilobulados. Entonces, a este tipo de células se le dice polimorfo nuclear neutrófilo. Y el neutrófilo se caracteriza principalmente por tener su núcleo con 3 lóbulos o 4 lóbulos. Entonces, ese, digamos, es característica del neutrófilo. El eosinófilo, por ejemplo, tiene por lo regular 2 lóbulos nomás. Entonces, estos aspectos morfológicos uno lo ocupa para interpretar ciertas placas histopatológicas para ver qué tipo de célula blanca es la que está caracterizando el infiltrado de aquel momento. Entonces los neutrófilos o polimorfo nuclear neutrófilo tienen su núcleo
a veces con 3 lóbulos, a veces con 4 lóbulos, y por eso se dice polimorfo nuclear. El eosinófilo en este sentido es más regular, son núcleos bilobulados. Como señalábamos, el neutrófilo es la célula más abundante dentro de la fórmula leucocitaria. Esta abundancia explica entre el 60 y 70%, y es una célula que es de por sí fagocítica, tiene la capacidad de fagocitar. Cuando va a fagocitar, lo que busca es engullir al elemento injuriante, que pues, generalmente son bacterias, y va a sumarla con sus gránulos enzimáticos para que puedan al final destruirlo. Entonces eso es básicamente la vocación del neutrófilo. Y si nosotros tuviéramos que hacer el paralelo de lo que implica la línea defensiva con lo que es una estructura de ejército, el neutrófilo sería equivalente a la infantería, ¿ya? Entonces es la primera línea, son los que van adelante, son los que van a todas, y van ahí a hacer van a tratar de hacer su mejor trabajo, que es digerir y destruir. Dentro de los granos que tienen estas células, como señalaba hace un rato, muchos son granos que tienen muchas enzimas, y la enzima dominante es la lisosima. Entonces la lisosima es una enzima proteolítica y que va a destruir todo lo que entre en contacto con ella. Entonces estos granos son ricos en ese tipo de enzimas, pero también tienen otros elementos que ayudan a destruir. Van a haber otro tipo de enzimas también, y algunos compuestos que van a ayudar a la digestión, por ejemplo, peróxido de hidrógeno. Entonces también pueden tener en su composición elementos que van a tener esta particularidad. Y un poco para hacer la analogía con acciones más de la rutina, el peróxido de hidrógeno o compuestos altamente oxigenados es lo que encontramos, por ejemplo, en el agua oxigenada para decolorar el pelo. Entonces, eso sabemos que el tipo de alteración que puede provocar ello, y sabemos que si el agua oxigenada en un ejercicio de decoloración queda más tiempo de la cuenta, el pelo se quema, puede quemar el cuero cabelludo, y sabemos de los efectos nocivos que puede llegar a provocar. Bueno, estas mismas células en su interior tienen pequeñas vesículas que tienen ese tipo de grano, que también pueden generar daño a quien les interesa destruir. Entonces, eso es un poco para que vayamos reconociendo el rol que tiene el neutrófilo, el rol de estar en esta primera línea de defensa, y que está categorizada dentro de lo que sería nuestra inmunidad innata. Y cuando hablamos de inmunidad innata, estamos hablando de estas circunstancias que el cuerpo ocupa, de esta instancia que el cuerpo ocupa para ir a defenderte contra todo evento. Entonces, el polimorfo nuclear neutrófilo cumple ese rol. Y aquí tenemos el ejemplo de cómo ocurre el proceso de fagocitosis. Tenemos la célula acá, está la bacteria. Por ahora no vamos a considerar lo de los anticuerpos, ¿ah? Pero después vamos a aludir a esta condición. Pero concentrémonos en este proceso que tiene. Entonces la célula está acá, se enfrenta a la bacteria, emite estas prolongaciones citoplasmáticas, estos pseudópodos, y empieza a engullirlo para que después lo junte acá tiene que ir, lo junte con las vesículas, y al momento de juntar estos con estas vesículas, entonces termina destruyendo al agente injuriante que correspondía a la bacteria en este caso, ¿ya? Entonces, acá, vamos a seguir el sentido de acá en realidad. Ocurre el proceso de incorporación al citoplasma, lo junta con las vesículas y se ve esta macrovesícula reunida con estas múltiples vesículas que se están uniendo. Todo esto está orquestado por el citoesqueleto. El citoesqueleto es el que reconoce, distribuye y empuja y hace que se fusionen las membranas. Empieza a ser digerida la bacteria hasta que al final se transforma en un cuerpo residual. Entonces, esto digamos lo que hace en sentido estricto un proceso de fagocitosis, ¿ya? Entonces, y este polimorfo nuclear va a funcionar hasta cuando logre engullir la mayor cantidad de bacterias, y después en un momento se va a morir, ¿ya? Y esto va a ser por acumulación de cuerpos residuales, agotamiento de baterías enzimáticas,
Y lo cierto es que el polimorfo nuclear se va a ver imposibilitado de poder cumplir su rol y llega a un proceso entonces de apoptosis con el cual termina muriendo. Entonces, esto es básicamente lo que nosotros regularmente observamos en un proceso de fagocitosis. Eh, Eso para explicar fagocitosis en sí. Acá aparecen ciertas moléculas que corresponden a un anticuerpo y unas moléculas de superficie, que eso le da cierta especificidad y que sería más característico de la respuesta innata. Sin embargo, si bien esto ocurre en el neutrófilo, esto en realidad no es lo que le da la mayor característica al neutrófilo, sino que tiene esta capacidad de ser bastante menos, de no tener estos requerimientos de mediación para lograr este trabajo tan específico, porque estas son moléculas altamente específicas que se unen a esas moléculas y hay otra reacción de especificidad acá. Pero el polimorfo nuclear neutrófilo, si bien lo hace, no es la única forma de generar la fagocitosis. Y la fagocitosis, como vemos, básicamente consiste en esta ruta que nosotros hemos estado señalando en este arco, ¿ya? Entonces, junta sus vesículas enzimáticas con estas vesículas digestivas, conforma el fagosoma y ocurre entonces el proceso de digestión, de destrucción, hasta que al final quedan estos cuerpos residuales que van a quedar ahí acumulándose hasta que el polimorfo nuclear termine de cumplir su función. Como señalábamos hace un rato, los neutrófilos generalmente van a seguir defendiendo contra bacterias y y esto lo hacen en condiciones cuando el cuerpo lo requiera. Es interesante también ver que esta condición de pseudópodos aparece en el proceso de la fagocitosis, pero también hay otro momento en el cual aparece el pseudópodo, que es cuando la célula blanca se desplaza. Recordemos que toda esta acción defensiva está ocurriendo en el tejido conectivo, no ocurre en la sangre, sino que es en el tejido conectivo. Pero para que el polimorfo nuclear neutrófilo vaya de la sangre al tejido conectivo, tiene que emigrar, tiene que salirse. Entonces, para que ocurra ese proceso, tiene que haber ciertos condicionamientos vasculares importantes, la inflamación es fundamental. Ocurre este proceso de reacondicionamiento vascular justificada por la inflamación, y entonces estas células blancas que se encontraban en el torrente sanguíneo empiezan a hacer todo un trabajo para salir del torrente sanguíneo. Entonces, del intravascular se van al extravascular. Y eso también lo hace a través del proceso de pseudópodos o diapedesis, que es el término también que aparece asociado. Y entonces empieza a, a, mm, a generar estas prolongaciones citoplasmáticas, todo esto mediado por el citoesqueleto y por las proteínas que tienen en su membrana, hasta lograr salirse del capilar. Es decir, pasa entre las células del endotelio vascular, pasa la membrana basal y llega al tejido conectivo donde tiene que ir a desarrollar este proceso de fagocitosis, ¿ya? Entonces, esa es la principal característica que tiene el neutrófilo, que es la célula que nosotros vamos a describir principalmente. En cuanto al eosinófilo, eh, ella su mecanismo defensivo no es a través de la fagocitosis, ¿ya? Sino lo que hace el eosinófilo es liberar sus pequeñas bombitas, ¿cierto? Sus vesículas llenas de enzimas, las libera al medio donde se encuentra el parásito o el cuerpo extraño. Entonces, no va a hacer el esfuerzo de tratar de engullirlo o de digerirlo, sino que libera sus enzimas para que entonces esas enzimas traten de corroer la acción invasiva que está desarrollando el parásito. Entonces vemos mecanismos distintos en los cuales trabajan las células. Pero nuevamente, la célula más relevante en cuanto a volumen y en cuanto a hacer esta primera línea defensiva corresponde al polimorfo nuclear neutrófilo. En cuanto a los agranulocitos, nosotros tenemos el linfocito y el monocito. El linfocito, morfológicamente, se caracteriza por ser una célula principalmente de aspecto redondeada. Esta célula redondeada también tiene un núcleo eh, muy grande y también redondo. Entonces, le da escaso citoplasma del cual disponer, y esta célula suele medir alrededor de los 9 micrones, ¿ya? Esa es como la medida de referencia, 9 micrones. El monocito, por otro lado, es una célula
muy grande, de todas las células blancas es la más grande, por eso van a encontrar ustedes que las medidas van a fluctuar entre los 18 micrones, 20, 22 micrones, y es también la célula que también va a tener gránulos enzimáticos, pero su rol principal es que es un fagocito profesional, ¿ya? Entonces, mientras decíamos que el neutrófilo era parte de la línea de infantería, el monocito cumple un rol más bien de fuerza de élite, ¿ya? Es más elaborada su respuesta. Eso lo vamos a ir explicando un poquito más adelante. Entonces, este es el rol que tiene el macrófago cuando va a ir a cesar el torrente sanguíneo y va a trabajar en el tejido conectivo, monocito macrófago. Se caracteriza principalmente, junto con su gran volumen, por presentar un núcleo más bien de aspecto arriñonado, ¿ya? Entonces tiene esta impresión como si fuese un riñoncito. Que como acá en este frotis se observa mucho mejor como riñón, ¿ya? Entonces, es una célula muy grande con un núcleo arriñonado. Entonces aquí tenemos los linfocitos y tenemos los monocitos. El linfocito es fundamental para la respuesta inmune de tipo adaptativa, ¿ya? Entonces eso es muy relevante tenerlo presente. Mientras veíamos que el polimorfo nuclear neutrófilo cumplía un rol principal en la inmunidad innata, en el caso del linfocito cumple un rol principalmente en la respuesta inmune adaptativa. Y es importante también reconocer que tenemos dos tipos de linfocitos, ¿ya? Tenemos los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos T, a su vez, también tienen ciertas diferencias. Hay diferentes subtipos. Tenemos los linfocitos T CD4 positivo, los linfocitos T CD8 positivo y los linfocitos granulosos grandes. Dentro de estos linfocitos granulosos grandes están también los natural killers, que es un tipo de linfocito que quizá ustedes ya han escuchado. Y por otro lado tenemos los linfocitos B, que también hay una diversidad, pero en general se le agrupa como linfocitos B. Eh, lo interesante de esto es que al ser parte de la respuesta inmune adaptativa, estos son responsables directos de lo que es una respuesta altamente específica. Entonces, la acción que van a tener estas células es generar una respuesta defensiva de alta precisión. Cuando nosotros veíamos que el polimorfo nuclear neutrófilo iba a defendernos, ellos lo hacían de manera más bien, eh, eh, vamos a ocupar el término impreciso, en realidad va a defenderte independiente de la naturaleza del agente agresor. Pero cuando nosotros hablamos de precisión, es que el cuerpo, el organismo, tiene la capacidad de reconocer las características de ese agente agresor. Entonces, el cuerpo puede reconocer si quien te está agrediendo es una bacteria o si te está agrediendo algún tipo de virus. Eso, el cuerpo tiene la capacidad de discriminar ello. Entonces, el cuerpo a su vez tiene la capacidad de, junto con hacer esa identificación, potenciar cierto tipo de respuesta. Entonces, para hacer una respuesta contra las bacterias, va a potenciar es un tipo de respuesta celular, un tipo de respuesta defensiva. Y si tenemos un tipo de una infección viral, el cuerpo puede dirigir entonces a que los mecanismos de acciones defensivas sean más pro contra los virus. Entonces, eso es lo que es relevante dentro de este tipo de respuesta de alta precisión. A su vez, si nosotros tenemos una diversidad de bacterias que caracterizan la invasión de la infección probablemente tal, el cuerpo puede reconocer cuál tipo de bacteria es la que nos está invadiendo. Entonces genera un tipo de respuesta específico para un tipo de bacteria, otro tipo de respuesta para otra bacteria, y así va a lograr ese nivel de especificidad. Por eso se le dice sistema inmunológico eh, o respuesta inmune adaptativa, porque tiene esa virtud de ser altamente preciso en su respuesta. Ahora bien, ¿qué es lo interesante de todo esto? Que estas células, los linfocitos T y los linfocitos B, son los grandes responsables de lograr esa respuesta inmune adaptativa. Entonces, para ello, vamos a partir hablando del linfocito TCD4. Entonces, el TCD4 es considerado también un linfocito que le dicen regularmente helper, ¿ya?
Entonces, este linfocito TCD4 positivo, que es la forma correcta de llamarlo, linfocito TCD4 positivo, es el que actúa como el gran coordinador de la respuesta defensiva. Si volvemos nuevamente a la jerga militar, sería el general, ¿ya? Tenemos a la infantería, que son los polimorfonucleares neutrófilos, tenemos a esta fuerza de élite, que corresponde a los macrófagos, pero el cerebro de toda la respuesta defensiva es el linfocito TCD4 positivo. Entonces, el linfocito TCD4 positivo tiene la capacidad de reconocer e identificar las particularidades del agente agresor, ¿ya? Vamos a suponer que estos puntitos, por ejemplo, corresponderían a las características del agente agresor. Entonces, si estos puntitos rojos son esas características, el linfocito T tiene la capacidad de leerlas y reconocerlas, ¿ya? Entonces el linfocito T reconoce el tipo de agente injuriante y para ello, entonces, dependiendo si es un tipo de respuesta, si es un tipo de agente injuriante de naturaleza bacteriana, entonces va a activar a los linfocitos B. Para que estos linfocitos B se diferencien después en otra célula, que se llama célula plasmática, y esta célula plasmática entonces pueda producir inmunoglobulinas, ¿ya? Esto en realidad está en función, la producción de la inmunoglobulina, en función de la acción que está indicando el linfocito TCD4 positivo. Es decir, el linfocito B no se diferencia porque sí, en célula plasmática. Se diferencia porque el linfocito TCD4 le dio la orden que tenía que diferenciarse porque el linfocito TCD4 reconoció la naturaleza de estas partículas, ¿ya? Eso es un poco para poder reconocer esto. Por otro lado, si vemos que la naturaleza de la infección o de la agresión es más bien de tipo viral, que vamos a dibujarlo en este momento como puntitos azules, el linfocito TCD4 positivo va a poder identificar que esto es viral. Entonces va a inducir a que otro tipo de respuesta se desarrolle, que va a ser en función de lo que hace el linfocito TCD8, que es un linfocito citotóxico. Entonces, el organismo, a través de los linfocitos TCD4 positivos, puede discriminar y dice, ah, esto tiene más un perfil bacteriano o esto tiene un perfil más viral, y puede decir, ok, tenemos que aumentar la producción de inmunoglobulinas o bien tenemos que aumentar en células capaces de destruir virus. Entonces, esto es el rol estratégico que empieza a cumplir el linfocito TCD4 para poder interpretar la naturaleza de la agresión. Entonces, esto es el rol, por eso se le dice director de orquesta, porque así lo van a encontrar ustedes también en la literatura, o también como linfocitos TCD4 colaborador o helper, ¿ya? Se les dice también helper 2 cuando el tipo de respuesta que dirige está en función de activar la producción de inmunoglobulinas, ¿ya? Esos son los característicos helper 2. Y helper 1 cuando entonces hace una lectura e induce la conducción de una respuesta más pro activación de una inmunidad de tipo celular, ¿ya? A este tipo de inmunidad se le dice inmunidad humoral, con H, humoral. Y esta parte de acá se le llama inmunidad celular, ¿ya? Entonces es un poco para ir integrando estos conceptos. Todos estos elementos, todos estos roles que nosotros estamos viendo acá, es para explicar qué hace el linfocito T, qué particularidades tiene el linfocito CD4 y cómo ayuda a la activación de otras respuestas altamente específicas, lo que es el linfocito B, la diferenciación en célula plasmática y la producción de inmunoglobulina, que caracteriza la inmunidad humoral, y también al linfocito TCD4 para poder activar una respuesta más bien de tipo celular, mediada principalmente en la activación del linfocito TCD8 positivo. Entonces, esto es un poco para poder verlo.
todos estos mismos conceptos lo vamos a ver cuando lleguemos a hablar del sistema linfático, ¿ya? Pero nuevamente me parece que es relevante empezar ya a hacer este tipo de ejercicio conceptual y a interpretar cómo ocurre todo este tipo de respuesta, ¿ya? Entonces, esto es lo que hace el linfocito T, y ya para un poco para seguir contextualizando, todo esto está ocurriendo a nivel del ganglio linfático, ¿ya? Todo esto ocurre a nivel del ganglio linfático. Entonces aquí viene una pregunta que yo les voy a hacer. Si esto ocurre a nivel del ganglio linfático, y el linfocito TCD4 positivo se encuentra en el ganglio linfático, entonces, ¿cómo llega esta información? ¿Cómo llega hasta acá? ¿Alguna célula que ustedes sepan que cumple esa función? Pueden opinar a través del chat. ¿Qué célula cumple esa función? Ni porque se la estoy dibujando están opinando. En el chat dicen presentador de antígenos. Célula presentadora de antígeno. Por si acaso yo no puedo no puedo leer el chat en este momento. Les pedí que hiciera la intervención por micrófono para que así pudiéramos hacer el feedback pertinente, ¿ya? Así que participen con su micrófono. Entonces, efectivamente, en el epitelio nosotros tenemos células presentadoras de antígenos, ¿cierto? Y esta célula presentadora de antígenos justamente lo que hace es eso. Recordemos que es una célula con capacidad migratoria, característica que ya hemos señalado. Habíamos señalado que la célula de Langerhans correspondía a un macrófago modificado. Y ahora estamos señalando que el macrófago es un monocito. ¿Cómo? ¿Por qué se desplaza en la célula de Langerhans? Porque tiene esta capacidad de pseudópodo, de apedesis, que nosotros ya hemos señalado también entonces, en estas características. Entonces, viene la infección, viene la injuria, vamos a suponer que se rompió el epitelio, llega a las bacterias, y esta célula entonces va a ir a fagocitar, y una vez que fagocita, lleva la información vía linfática para presentársela al linfocito T CD4 positivo. Entonces empezamos a ver cómo los elementos que el cuerpo ha diseñado en su organización histológica cumplen los roles para que puedan entonces completar su función defensiva, ¿ya? Entonces, esto un poco para poder verlo. Nosotros habíamos señalado que la célula de Langerhans hace un procesamiento, hace una fagocitosis, pero selecciona ciertos elementos para poder ir a presentarlo. Entonces esto es lo que hacen las células de Langerhans y también los macrófagos, por si acaso, también hacen los macrófagos. Entonces, esto un poco para poder reconocerlo. Un aspecto interesante también tener presente es que si bien aquí yo estoy presentando esto, que es el linfocito TCD4, es capaz de reconocer esto, nosotros tenemos que visibilizar que es una población de linfocitos TCD4 el que está alerta para reconocer el antígeno. Por eso vamos a verlo más adelante. Señalábamos también que el receptor, para que ocurra todo este proceso de reconocimiento antigénico, se debe a moléculas de superficie que tiene el linfocito. En este caso, lo que yo estoy dibujando acá sería equivalente a un receptor TCR, ¿ya? El receptor TCR significa receptor de células T. Y este linfocito entonces reconoce a los antígenos por su receptor TCR. Entonces eso es lo que hace. A través de su TCR reconoce el antígeno y con ello que corresponde a esta molécula que le da el sello al agente agresor, y producto de que es capaz de reconocerlo, entonces dirige toda una respuesta defensiva contra esa molécula. ¿Se fijan? Entonces, esto lo hace ser altamente específico. De hecho, si nosotros somos más estrictos, no es contra la bacteria en general, no es contra la bacteria agresora, sino que es contra esa partícula de esa bacteria. Esa partícula de esa bacteria, que a veces es una toxina, a veces un componente estructural, la rescata la célula presentadora de antígeno, y lo que va a presentar no es la bacteria, sino que esa partícula que presenta esa bacteria. Y una vez que la presenta, la reconoce el linfocito T a través de su receptor TCR, y entonces
conduce la respuesta para ver si es una respuesta de inmunidad humoral o inmunidad celular. Es decir, hacia aumento de la producción de inmunoglobulina o hacia un aumento de la población de células que sean capaces de destruir células principalmente, ¿ya? Entonces es un poco para poder ver esto. En cuanto a la inmunoglobulina, es un producto que lo genera la célula presentadora de antígenos, perdón, la célula plasmática. Célula plasmática. La célula plasmática es una célula, vamos a borrar un poquito las líneas acá. Ahí, vamos a borrar esto. La célula plasmática es una célula que viene de la diferenciación del linfocito B. ¿Ya? Entonces, la célula plasmática en sí no se forma como célula plasmática. Lo que se forma es, lo que ocurre es una diferenciación. Y esta diferenciación hace que esta célula redonda y de núcleo muy redondo se transforme en una célula más bien de aspecto oval. Algunos lo describen como pera, de un núcleo polarizado, redondo, cuya característica particular es que la periferia la periferia de la zona nuclear se generan zonas de mayor concentración de cromatina y le confiere el aspecto como de rueda de carreta. ¿Ya? Ese es como se describe, así es como son los términos que se ocupan. Entonces, esta célula, el linfocito B, se diferencia en una célula plasmática cuya otra característica fundamental es adquirir un fenotipo secretor. ¿Ya? Entonces va a tener ahí toda la maquinaria secretora característica. Ahora bien, ¿qué es lo que secreta? Inmunoglobulinas. ¿Ya? Pero aquí vamos a hacer otro ejercicio importante. Las inmunoglobulinas que secreta básicamente tienen ese tipo de forma que nosotros estamos viendo acá. ¿Ya? La inmunoglobulina, se recordarán ustedes que está dentro de las proteínas que se encuentran presentes en el plasma, las globulinas. ¿Ya? Inmunoglobulinas, gamma globulinas, que es el término que estamos viendo. Entonces, estas proteínas que está secretando corresponden entonces a estas proteínas que está liberando la célula plasmática. ¿Qué es lo particular de esta inmunoglobulina? Que es altamente específica a la molécula por la cual fue activada. Entonces, todo esto es altamente específico. No es que sea inmunoglobulina al azar, son específicas. ¿Específica para qué? Para esa molécula que es la que nos está agrediendo acá. ¿Ya? Entonces, eso es lo que busca esta respuesta altamente específica. Pero como señalamos, el linfocito B es el que se diferencia en ello. ¿Por qué se diferencia el linfocito B? Porque recibió la orden del linfocito TCD4 positivo, helper 2, para que el linfocito se diferenciara en célula plasmática para que pueda producir estas inmunoglobulinas. Acá señalamos que el linfocito B tiene como receptor inmunoglobulinas de superficie. Entonces el linfocito B también tiene receptores de membrana, pero estos receptores de membrana son inmunoglobulinas, pero inmunoglobulinas que son constitutivas de la membrana celular. Entonces vamos a encontrar al linfocito B también cubierto en toda su superficie por inmunoglobulinas. Y esto, digamos, es lo que caracteriza al linfocito B. Entonces, cuando se diferencia en célula plasmática, sigue produciendo las mismas inmunoglobulinas, son exactamente las mismas. Pero la diferencia es que ya no las produce ancladas a la membrana, sino que las produce como proteínas solubles que libera al medio, que libera después al torrente sanguíneo. Entonces, esto es, digamos, lo que ocurre entre lo que implica la diferenciación de un linfocito B a una célula plasmática. ¿Ok? El linfocito B tiene inmunoglobulinas de superficie,
Se diferencia de una célula plasmática que ya no produce inmunoglobulinas de superficie, es decir, ya no produce las inmunoglobulinas ancladas a la membrana, sino que las libera al torrente sanguíneo. Y esto es, digamos, lo que va ocurriendo. Nuevamente, todo esto mediado por el linfocito TCD4 helper 2. Todas estas cosas que estamos conversando, créanme que son súper importantes que las retengamos. Nos va a ayudar a entender muchos problemas después en torno a la respuesta inmunitaria. Nos va a ayudar a entender mucho por qué uno pide estudios de anticuerpos, por qué uno puede entender enfermedades autoinmunes. Y cuando tenemos claro de esto, todo funciona eficientemente. Así como también por qué en ciertos momentos damos corticoides. Entonces eso es algo relevante. Entonces para tener claridad en todos esos elementos es fundamental contar con esta base conceptual, ¿ya? Entonces tenemos este reconocimiento que decíamos del linfocito T, mientras el linfocito T tiene estos TCR, el linfocito B tiene inmunoglobulinas de superficie y la célula plasmática libera estas inmunoglobulinas después, dado que ya no las produce ancladas a la membrana, ¿ya? Entonces, el verdadero director de orquesta, el verdadero director de toda esta respuesta defensiva específica es el linfocito T CD4 positivo, ¿ya? El CD8 positivo es parte de la inmunidad celular, como habíamos señalado acá. Y su rol principal es inducir la activación de la apoptosis en las células que se encuentran dañadas y marcadas para ello. Entonces, vemos un linfocito, como vemos es exactamente igual a los otros linfocitos morfológicamente hablando. También tiene TCR, pero acá lo que le da el sello es el CD8. Y ese CD8 se debe principalmente a que tiene una finalidad citotóxica, ¿ya? Entonces, los linfocitos TCD4 son los helper y los CD8 son los que tienen la finalidad de citotoxicidad. ¿Qué es la citotoxicidad? Básicamente es inducir a una célula a que esta célula entre en trabajo de muerte celular. Entonces, cuando se dan las condiciones necesarias, entonces el linfocito T CD8 positivo reconoce que esta célula está con problemas, esa es la condición. Esta célula está con problemas, es capaz de reconocerla, es capaz de leerla, y una vez que la ha identificado, entonces libera toda su maquinaria proteica para que esta célula entre en trabajo de muerte celular. La muerte celular que induce es la apoptosis. Entonces, el CD8 no anda matando células a diestra y siniestra, sino que aquellas células que están alteradas. ¿Qué tipo de células alteradas? Las que señalamos recién. Por ejemplo, aquellas que tienen una infección viral. Entonces, aquellas que tienen infección viral, el linfocito te las reconoce y dice, bueno, tú te infectaste, tienes que morir. E induce la apoptosis de la célula que está en estas condiciones. Esto mismo ocurre con células que se encuentran en situación de cáncer, células que están en estado neoplásico, con alteraciones genéticas importantes. El linfocito TC8 es capaz de reconocerla y entonces induce la muerte celular de ella, cosa que ese cáncer no se desarrolle. Y con ello tenemos un control. Y eso es lo que nosotros le decimos inmunovigilancia. Entonces el cuerpo tiene claro de las células que están normales y tiene claridad de las células que están ya sea infectadas por virus o alteradas con un proceso de mutación que trae como consecuencia la expresión de proteínas anómalas y que el cuerpo sabe que están alteradas y que tiene que inducir su muerte. Entonces, la muerte que induce es la apoptosis. Ahora bien, si sabemos que es la apoptosis el mecanismo con el cual el linfocito TCD8 induce la citotoxicidad, podríamos entonces reconocer qué característica tienen estos granos que está liberando. Estos granos, por si acaso, esta liberación, esto es una caricatura, ¿cierto? Pero es un fenómeno de superficie. En realidad, la superficie está en íntimo contacto entre la célula infectada y el linfocito CD8 y empieza a liberar las moléculas ahí de superficie a superficie. Básicamente, tiene dos grupos de moléculas que libera, y una de ellas
corresponde a las perforinas. Y las perforinas tienen por función producir un sistema como de poro, un poro en la membrana, muy similar y que responde a la misma filosofía que tiene el sistema del complemento. No es el sistema del complemento, pero cumple la misma función. Entonces, esto induce la formación de poros. La importancia de estos poros es que la célula esta pierde la capacidad de control. Recordemos que todos los canales iónicos, los canales, las proteínas de membrana que tiene esto, la célula los controla, tiene un control de ellos. Pero cuando le inducimos un poro, ese poro, la célula no tiene control de ellos. Entonces se genera una condición en la cual la célula se ve vulnerable. Entonces, las perforinas forman estos poros como perforaciones, por eso se le llaman perforinas. Y el segundo grupo de proteínas, tienen por finalidad inducir la apoptosis. Entonces aquí yo le hago una pregunta a ustedes. Si yo sé que este segundo grupo busca inducir la apoptosis, ¿a qué activa estas proteínas? ¿El aumento de calcio? Sí, en parte es eso, pero eso no es una proteína. El calcio es un ion. Eso va a facilitar que se desencadene el resto de los fenómenos. Pero, ¿a qué proteínas en específico iría a activar? ¿O qué tipo de ¿Acuapurina? proteínas? ¿Cómo? ¿Acuapurinas? No. Si estamos hablando de la apoptosis, bien sabemos que la apoptosis es un fenómeno mediado por proteínas. ¿Cuáles son las proteínas responsables del proceso de la apoptosis? La BCL2, No. citocromo C. Citocromo C va por ahí, ¿ya? Y una vez que se activa el citocromo C, ¿cuál es la consecuencia? Las Las, cascadas que las caspasas. ¿Ah? Entonces, justamente, lo que va a activar este segundo grupo de proteínas es justamente aumentar los niveles de citocromo C en el plasma y que trae como consecuencia la activación de las caspasas. Y recordemos que las caspasas es un sistema de proteínas que se encuentran permanentemente presentes en el citoplasma, pero que no están activadas. Algo muy similar a lo que decíamos del factor de coagulación en el sistema del complemento. Entonces están ahí presentes, pero no están trabajando. Pero cuando son activadas, entonces empieza a ocurrir todo este proceso de polimerización, cuya acción final es destruir el ADN. Entonces, y con eso la célula se muere. Entonces, ese es el mecanismo que ocupa entonces el linfocito TCD8 y eso es lo que corresponde al fenómeno de la citotoxicidad, porque induce a la activación de la apoptosis por la activación del sistema de las caspasas dentro de la célula. Entonces, ocupa los propios mecanismos de regulación que tienen las células para activar, acelerar su activación y con ello conducir a ese proceso de muerte celular. Entonces, esta muerte celular puede ser requerida en condiciones de una célula que está infectada por un virus o una célula que se encuentre en estado neoplásico. Entonces, ¿quién hace eso? El linfocito TCD8. ¿Quién activa y potencia la respuesta del linfocito TCD8? El linfocito TCD4 positivo, importante decir positiva, CD4 positivo, helper, ¿qué helper sería? Helper 1. ¿Ya? Entonces, es un poco para que vayamos reconociendo el alcance de todos estos elementos, lo que implica la respuesta específica, la citotoxicidad, la respuesta inmune adaptativa, que son todos conceptos que están ahí tomados de la mano para explicar la respuesta altamente específica. Entonces, tenemos el linfocito, que es lo que nosotros hemos estado describiendo, el rol, las particularidades que tiene el linfocito CD4 positivo, CD8 positivo, los receptores de membrana, el TCR, y también lo que hablamos de la diferenciación del linfocito en célula plasmática. Esto, como señalamos, aquí tenemos un ejemplo. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, un linfocito B con su inmunoglobulina de superficie, ¿cierto? Linfocito B activado, ¿cierto? Fue activado por esta señal.
Y esto después se diferencia en la célula plasmática. La célula plasmática, de forma más oval, con un núcleo más bien polarizado, con estas concentraciones hacia la periferia del núcleo, y esta zona que da cuenta de que es una célula que tiene un perfil secretor. ¿Qué va a secretar? Inmunoglobulinas, ¿ya? ¿Cómo fue activado todo esto? A través del linfocito TCD4 helper 2. ¿Dónde ocurre todo esto? En el ganglio linfático, ¿ya? Que es lo que nosotros habíamos señalado en términos generales ya. Obviamente, esto está en un contexto de explicar las células de la sangre. Y los linfocitos los encontramos también presentes en la sangre, pero muchos de estos roles que nosotros estamos describiendo se desencadenan y se desarrollan en el ganglio linfático. El monocito, recordemos que se le llama así mientras se encuentra en circulación sanguínea. Una vez que va al tejido conectivo pasa a llamarse macrófago. Y aquí citamos este esquema que habíamos compartido anteriormente y donde ya citábamos ciertos elementos. El macrófago con su núcleo arriñonado, grande y arriñonado, y esta otra célula. ¿A cuál correspondería esta otra célula? A un linfocito T. A un linfocito. T o B no sabemos, pero un linfocito, ¿ya? Célula redonda, núcleo redondo grande, escaso citoplasma, y eso es lo que nosotros deberíamos estar reconociendo y que lo encontramos aquí presente en el tejido conectivo. Aquí tenemos un capilar sanguíneo, ¿cierto? La célula endotelial, caracterizamos el plasma, bueno, y todos los elementos que ustedes ya saben. Acá, en cuanto a estos conceptos de moléculas que le dan esta identidad a las células, hablamos ya de diferentes moléculas en otras células. Acá es importante considerar que el macrófago tiene receptores para fracción constante, que esto es muy interesante después verlo cuando veamos el capítulo de inmunidad, receptores de fracción constante, y también tiene una molécula que se llama MHC de clase 2, ¿ya? Vamos a dibujarlo así. MHC de clase 2. Son dos receptores distintos. Receptor para fracción constante y receptor MHC de clase 2. Este receptor MHC de clase 2 es el que le otorga al macrófago la capacidad de ser presentador de antígenos. Dicho de otra forma, una célula es presentadora de antígenos porque tiene MHC de clase 2. ¿Se entiende? Entonces con esto podríamos volver un poco para atrás y decir que la célula de Langerhans, esta célula dendrítica ubicada en el espesor del epitelio, que sabemos que se genera en la médula ósea y que tiene capacidad de migración, es una célula presentadora de antígenos porque tiene MHC de clase 2 también en su superficie, ¿ya? Por otro lado, recordemos que la célula de Langerhans es parte del mismo estirpe celular, es un tipo de macrófago, entonces en realidad, si bien tiene morfología distinta, es esencialmente una célula que tiene características muy similares. Entonces, es célula presentadora de antígenos porque tiene MHC de clase 2. Ese, digamos, lo relevante. Entonces, cuando volvemos a nuestro esquema, a este de acá, veíamos que esta célula, la célula de Langerhans, puede presentar estos antígenos porque tiene moléculas MHC de clase 2. Dicho de otra forma, este antígeno es presentado porque hay otra célula que tiene una molécula MHC de clase 2. Esa otra célula puede ser una célula presentadora de antígeno o puede ser un macrófago. Entonces, como ven, el antígeno no anda flotando y dando vueltas por ahí como si nada. La tienen que rescatar, la tienen que ir a presentar, y el linfocito T reconoce ese antígeno porque se la están presentando a través de una molécula MHC de clase 2, que son moléculas que le dan identidad y le dan especificidad a todo este proceso de reconocimiento antigénico, ¿ya? Entonces, son conceptos interesantes que hay que procesar para poder entender mejor en qué consiste la naturaleza de la respuesta inmune adaptativa. Acá
vamos a ocupar el mismo esquema que hablamos del neutrófilo, ¿ya? Pero la función del macrófago es exactamente la misma, ¿ya? Exactamente la misma. Tendríamos que cambiar el núcleo. Y aquí tenemos un receptor para fracción constante, que en el macrófago es mucho más determinante eso para sus funciones. Y estos receptores de fracción constante se van a acoplar a la inmunoglobulina. Esa misma inmunoglobulina que produjo la célula plasmática se acopla al antígeno a través de un extremo y en el otro extremo se va a acoplar a la fracción constante del macrófago. Entonces yo cuando veo todo esto, yo digo, el cuerpo es maravilloso. En realidad ha pensado en todo. Es increíble, realmente es increíble. Entonces vemos que se indujo la producción de cierta molécula específica, se produce la molécula ideal para responder a este antígeno, y después vamos a ver que este antígeno, esta inmunoglobulina, se va a acoplar al antígeno en un extremo y en el otro extremo se va a acoplar al macrófago, que es la fuerza de Elite, la fuerza específica que va a ir a fagocitar a esto con mucho mayor precisión. ¿Por qué? Porque están mediadas por estas inmunoglobulinas. Esta inmunoglobulina, recordemos que son proteínas que se encuentran en el plasma, producidas por la célula plasmática, y se acopla entonces a este elemento. Entonces, aquí podemos ya reconocer, recordemos que este receptor se llama receptor para fracción constante. Ese era el nombre, receptor para fracción constante. Entonces, si yo tengo una inmunoglobulina acá, esta es la inmunoglobulina, y estoy diciendo que esta parte es para acoplar al antígeno, ¿ya? La pregunta, ¿cómo se llama esta parte? Si sabemos que ¿Fracción constante? se llama fracción constante, ¿ya? Fracción constante de la inmunoglobulina. Entonces, esta fracción constante se acopla al receptor para la fracción constante, ¿ya? Y tiene esa lógica. Entonces, vemos acá que la molécula de la bacteria, en este caso, ha sido marcada por la inmunoglobulina. Esto recordemos que es altamente específico. Y después, entonces, el fagocito se va a acoplar con alta especificidad dado a ese receptor que tiene para la fracción constante, y con ello tenemos entonces un proceso de acople especializado. Y aquí tenemos el reconocimiento específico. Entonces eso es increíble. Bueno, y ya solamente para cerrar el concepto. Esta se le llama fracción constante, y a esta de acá se le llama fracción variable, ¿ya? ¿Y qué tan variable va a ser? Obviamente depende del antígeno. Si yo tengo otro antígeno, va a ser otra la fracción variable. Si tengo n antígeno, voy a tener n fracción variable. Pero fracción constante, una, ¿ya? Entonces, ese es en términos generales. En términos muy generales. Después, más adelante, nos vamos a dar cuenta que igual hay diferentes tipos de fracción constante, pero son acotadas, muy acotadas. En cambio de fracción variable, son miles y miles de capacidades de reconocer fracciones variables, ¿ya? Entonces, esto ocurre en el macrófago y como les decía, el proceso de fagocitosis está siempre mediado por esto. Y por eso lo hacen una fuerza de Elite, una fuerza específica para poder lograr ello. Y como el macrófago tiene MHC de clase 2, a diferencia de lo que ocurre con el neutrófilo, que destruye todo, el macrófago dice destruye todo, pero rescata estas moléculas que el cuerpo puede ir a identificar. Y como las rescata, después se va al nódulo linfático para decir al linfocito T, ya mira, acabo de digerir esto, pero esta información es útil. Podemos procesarla y ahí se la presenta al linfocito T a través de su molécula MHC de clase 2 para que se desencadene la respuesta más específica. Y eso ocurre hasta cuando el elemento injuriante sea completamente eliminado, ¿ya? Así que eso para que tengamos presente en cuanto a las características de estas células, ya centrado más bien en su rol
más allá de su morfología. Recordemos que en histología nos centramos en aspectos morfológicos, pero en este capítulo me parece altamente relevante entender su función para poder entonces extrapolar las características morfológicas que tienen estas células. Entonces, volviendo a nuestro vaso sanguíneo, ya le incorporamos el plasma, incorporamos los glóbulos rojos y ahora tenemos a las dos células más representativas de la fórmula leucocitaria, que acá tenemos por un lado el linfocito y por otro lado el polimorfo nuclear neutrófilo. ¿Ya? El último elemento forme que nos queda por revisar corresponde al trombocito o plaqueta. El trombocito o plaqueta, recordemos que son fracciones de una célula mayor. Antes de que el trombocito fuera trombocito, era una gran célula, muy voluminosa, y que cuando va a formar la plaqueta, esta célula voluminosa se fragmenta en múltiples pedacitos que al final van a conformar lo que se entiende como la plaqueta en sí. Estas plaquetas pueden medir de 1 a 2 micrones, algunas pueden llegar a medir hasta 4 micrones, y en cuanto a número, hablamos de 200 a 400.000 plaquetas por milímetro cúbico. Y este rango es importante que lo tengamos presente porque nos pone las condiciones límites en las cuales podemos realizar un procedimiento quirúrgico, y se entenderá que un paciente en condiciones de normalidad tendrá un valor dentro de ese rango, pero pacientes que pueden encontrarse bajo ese rango, entiéndese 150.000, 180.000, en realidad puede ser hasta peligroso hacer un procedimiento quirúrgico simple, porque las plaquetas no están con el número adecuado. Y a propósito de esta misma condición que estoy explicando, es que podemos ya poner en relieve las funciones que cumple. Y sus funciones están centradas principalmente en lo que es el rol de la hemostasia de la sangre. Cuando nosotros hablamos de hemostasia, nos referimos a la capacidad de que la sangre se mantenga líquida cuando tenga que estar líquida, y de coagular cuando tiene que coagular. Entonces, esa condición de equilibrio es lo que se le atribuye principalmente a los mecanismos de regulación de la coagulación. Entonces, las plaquetas en sí, en sus gránulos interiores, van a presentar granos de diferentes tipos. Se habla de gránulos alfa y gránulos delta principalmente, y los alfa van a presentar factores de coagulación. Recordemos que también tenemos factores de coagulación presentes en el plasma sanguíneo. La plaqueta también va a aportar con otros factores de coagulación que se van a activar cuando sean, cuando sea necesario. El otro grupo de gránulos corresponden a los gránulos delta, y estos gránulos delta presentan factores que van a ayudar a la agregación plaquetaria. Entonces, cuando hay un vaso lesionado, lo que ocurre es que son las plaquetas las primeras en reaccionar. Se activan simultáneamente las plaquetas y la cascada de la coagulación, y empieza a generar un verdadero tapón, un verdadero estructura que va de algún modo a evitar que la sangre siga saliendo por ese vaso sanguíneo dañado. Entonces aquí se suman dos conceptos: lo de la adhesión o agregación plaquetaria, junto con lo que es la activación de la coagulación. Y todo esto lo están desarrollando los granos que se encuentran presentes en la plaqueta y que son liberados cuando son requeridos, ¿ya? También cumplen funciones en la vasoconstricción, y esa vasoconstricción también va a ayudar a que la sangre se mantenga, el vaso se pueda recuperar. O sea, si yo tengo un vaso sanguíneo dilatado, es mucho más trabajo para el cuerpo. ¿Cómo yo reduzco esa área de trabajo? Contrayéndolo. Si yo lo contraigo, disminuyo la superficie de trabajo y me va a permitir que los factores de coagulación trabajen mejor, sean más eficientes, y lo mismo que lo que corresponde a la agregación plaquetaria. Entonces, estos son funciones que nosotros podemos ya reconocer de acuerdo a la naturaleza de los granos que presentan las plaquetas. Entonces, las plaquetas, esta fracción citoplasmática que tiene cierto grado de flexibilidad, y que en realidad es una bolsa de granos que nos van a ayudar a la hemostasia de la sangre, es decir, a la coagulación y a las etapas propias de la agregación plaquetaria, que van a ayudar a evitar que el vaso sanguíneo siga perdiendo sangre. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos las paredes de un vaso sanguíneo. Ahí están las paredes. Aquí está
la luz del vaso sanguíneo, en el rosado está el plasma, y vemos los elementos formes, que en este caso vemos solamente a los glóbulos rojos y a las plaquetas. Entonces la pared del vaso aquí se ha roto, se ha interrumpido, se rompió el epitelio, se rompió la membrana basal, aquí está el conectivo expuesto, ¿cierto? Está el conectivo expuesto, la sangre se está extravasando del intravascular, se está yendo al extravascular producto de esta rotura, y el cuerpo inmediatamente empieza a generar todo un proceso de taponamiento, y este taponamiento va a estar dado por el rol de las plaquetas activadas. Como ven, hay un cambio morfológico, ven ahí, de lisas y redonditas, se ven ahí como con ciertas eh, eh, como prolongaciones, ¿cierto? Que da cuenta de que es un rol activado porque está trabajando, sus granos están trabajando, y a su vez, con este rol que hacen las plaquetas, se ocurre el proceso de agregación plaquetaria, empieza a ver la polimerización de lo que es las proteínas fibrilares que van a conformar el coágulo y la cubierta de fibrina. Entonces, con esto recupera nuevamente la funcionalidad del vaso sanguíneo para que siga trabajando normalmente. Entonces, esto obviamente después tiene que disolverse, tiene que reemplazarse por el tejido de cicatrización y de regeneración, pero en los primeros segundos esto tiene que ocurrir. Entonces, cuando uno tiene una herida, no está permanentemente sangrando. Lo que está, rápidamente el cuerpo tiene que activarse para que pueda generar esta barrera de contención eh, proteica, y así evitar que se vaya perdiendo sangre. Obviamente, en esta malla de fibrina, en este coágulo, en esta red de proteínas, empieza a ser anclado también glóbulos rojos para ayudar ayudar en volumen a formar este tapón. Pero esto sería imposible si no están las plaquetas y no están los factores de coagulación ahí presentes en el plasma. Entonces, esto es lo que corresponde a la etapa de la hemostasia, ¿ya? Entonces, en cuanto al número, como les digo, es muy importante reconocerlo, saber eh, y entender que tenemos límites que un examen de sangre nos puede ayudar para poder determinar qué acciones desarrollar. Entonces, como ven, al ir explicando estos componentes de la sangre y de sus funciones y de su composición y características en cuanto a volumen, automáticamente debería empezar a emerger esta duda o esta inquietud, que en realidad nosotros como dentistas muchas veces requerimos de pedir exámenes de sangre. Estos conceptos nosotros tenemos que tenerlos muy presentes, tenemos que entenderlos muy bien, porque más de alguna vez vamos a requerir, ya sea para hacer un diagnóstico o para hacer una planificación de alguna intervención quirúrgica. Recordemos que el dentista es cirujano dentista. Todos los días estamos haciendo procedimientos quirúrgicos dentro de nuestra rutina de odontólogo general. Entonces, ya sea para hacer una extracción, extirpar o tomar una biopsia, hacer una cirugía en lengua o en labio o en cara interna de mejilla, son procedimientos quirúrgicos menores al fin y al cabo, pero quirúrgicos iguales, y que tenemos que tener en cuenta estos parámetros para poder hacer una mejor planificación de nuestras acciones de intervención, ¿ya? Entonces, nuevamente, retener los números, retener los porcentajes, los valores absolutos y las características globales de lo que son las distribuciones porcentuales en el caso de los glóbulos blancos, como acá se siguen repitiendo, ¿ya? Entonces, en este esquema que nosotros estamos ilustrando y completando, tenemos los diferentes elementos de componente de la sangre, este tejido sanguíneo, el plasma, el agua, las proteínas, los glóbulos rojos, los linfocitos, polimorfos nucleares y las plaquetas que tenemos ahí trabajando y dispersando. Entonces aquí tenemos elementos estructurales que nos ayudan a entender la orgánica y la estructura del tejido sanguíneo. Entonces podemos empezar a inferir cuál es la función del tejido sanguíneo. ¿Qué funciones, cuál sería la función del tejido sanguíneo? Les pregunto yo, ahora que entendemos qué hace el glóbulo rojo, qué hace la plaqueta, qué hacen los linfocitos, qué hacen los, los neutrófilos. ¿Cuál serían las funciones del tejido sanguíneo? Nutrir las células, defender nuestra salud al atacar distintos patógenos como bacterias, virus, Muy bien. ¿Y en cuanto a las plaquetas?
Error. Curar. ¿Ah? Reparar el tejido cuando sufre un daño. Ya, justamente. Entonces, cumple un rol en la hemostasia. Entonces, todas estas funciones las podemos entender porque hemos ido extrapolando las funciones y las comprensiones que tenemos con todos uno de los elementos que lo constituyen. Recordemos que cuando hablamos de nutrición, estamos hablando de oxígeno, estamos hablando de agua, estamos hablando de sales minerales que se encuentran presentes en la sangre. Cuando hablamos también de defensa, estamos hablando no solamente de las células blancas, sino que también del sistema de complemento. Y cuando hablamos de hemostasia, estamos hablando de las plaquetas y también de proteínas presentes en el plasma. Entonces, esa visión te ayuda a ti a entender cómo funciona el cuerpo y después cuando tú quieres hacer un estudio, saber qué preguntar. O sea, si yo quiero ver cómo funciona la coagulación, no es suficiente solamente ver cómo están las plaquetas. Yo tendría que ver también cómo están los factores de coagulación. Si yo quiero saber cómo están las células el rol defensivo, sería insuficiente ver solamente el número de células blancas y cómo se distribuyen, sino que también yo debería tener una interpretación en función de los factores de complemento y monoglobina circulante. Entonces, eso un poco para que vayamos viendo. Y cuando queremos ver la función de la oxigenación de la sangre, no sería suficiente solo ver el número de glóbulos rojos. Sería también relevante ver qué concentración de hemoglobina tenemos presente disponible en ese corpúsculo que es el glóbulo rojo. Entonces, todas estas formas podemos ir infiriendo luego de la comprensión que podemos reconocer en torno a estos elementos que constituyen la sangre, elementos formes y el plasma puramente tal. ¿Ya? ¿Alguna pregunta respecto a la sangre? Ya, nos queda una sola parte. No sé si quieren hacer un pequeño recreo. Nos quedan como 15 minutos. O seguimos avanzando. Acepto comentarios. ¿Quieren descansar un rato? Ahí manifiéstense en el chat. Personalmente me gustaría. Ya, entonces, dado que basta con que uno necesite descansar, descansamos. Entonces nos encontramos a las 11:35, ¿ya? 11:35 para continuar con la última parte que es médula ósea, ¿ya?